Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Hoy le estaré hablando sobre mi ensayo que se titula El lobo estepario. Era un hombre de unos 50 años que hace un tiempo se fue a la casa de mi tía buscando una habitación amueblada. Alquiló el cuarto del doblado y la pequeña alcoba contigua. Volvió a los pocos días con 2 baúles y un cajón grande de libros. Y habitó en nuestra casa 9 o 10 meses. Vivía muy tranquilamente y para sí, y a no ser por la situación vecina de nuestros dormitorios, que trajo consigo algún encuentro casual en la escalera o en el pasillo, no hubiésemos acaso llegado a conocernos. Pues sociable no era este hombre, al contrario, era muy insociable, en una medida no observada por mí en nadie hasta entonces. Era realmente, como él se llamaba a veces, un lobo estepario, un ser extraño, salvaje y sombrío, muy sombrío, de otro mundo que mi mundo. Yo no supe en verdad hasta que leí sus anotaciones en qué profundo aislamiento iba él llevando su vida a causa de su predisposición y de su sino, y cuán conscientemente reconocía él mismo este aislamiento como su propia predestinación. Por casualidad estaba yo presente en el momento en que el lobo estepario entró por primera vez en nuestra casa y alquiló la habitación de mi tía. Solo más adelante observé y supe que estaba enfermo y que le molestaba andar con una sonrisa especial que entonces también me resultó desagradable. Como este asunto de la falta de aviso a la policía no me gustaba, quise por lo menos enterarme de lo que mi tía supiera del forastero, de su procedencia y de sus planes, y ella ya sabía no pocas cosas, aunque él, después de irme yo a mediodía, solo había permanecido en la casa muy poco tiempo. Después llegó él mismo y empezó la época en que yo conocí poco a poco a este hombre singular. En un principio no hice nada por mi parte para ello, aun cuando ayer me interesó desde el primer momento en que lo vi. No di durante la primera semana paso alguno para encontrarlo o trabajar conversación con él. En cambio, y esto tengo que confesarlo, es verdad que desde un principio observé un poco al individuo. A veces durante su ausencia entré en su cuarto y por natural curiosidad me dediqué al espionaje. Ya he consignado algunos detalles del aspecto exterior del lobo estepario. A primera vista daba desde luego la impresión de un hombre superior nada vulgar y de extraordinario talento. Su rostro lleno de espiritualidad y el juego extremadamente delicado o inquieto de sus rasgos reflejaban una vida anímica interesante, excesivamente agitada, enormemente delicada y sensible. Aquí tengo que intercalar una conversación psicológica, a pesar de que sé muy poco acerca de la vida del lobo estepario, tengo, sin embargo, gran fundamento para creer que fue educado por padres y maestros amantes, pero severos y muy religiosos, en aquel sentido que hace del quebranto de la voluntad la base de la educación. En un lugar de destruir su personalidad, solo se consiguió enseñarlo a odiarse a sí mismo, contra este objeto inocente y noble. Dirigió ya toda su vida el genio entero de su fantasía, la fuerza toda de su capacidad de pensamiento, pues en esto, y a pesar de todo tenía un sentido eminentemente cristiano y de mártir, ya que toda cauticidad, toda crítica, toda malicia y odio de que era capaz
los desataba ante todo y en primer término contra su propia persona, lo mismo que con el sueño y el trabajo. Vivía el forastero también de una manera muy desigual y caprichosa por lo que se refiere a la comida y bebidas. Muchos días ni siquiera salía a la calle y fuera del desayuno no tomaba absolutamente nada. Con frecuencia encontraba a mi tía como único resto de su comida una corteza de plátano en el suelo, pero otros días comía en restaurantes, unas veces en buenos y elegantes, otras en pequeñas tabernas de los suburbios. Su salud no debía ser buena. Ya en la primera conversación ante la araucaria se llamó a sí propio lobo estepario, y también esto me sorprendió y me molestó bastante a que venían esas expresiones. Pero acabé por dejar valer la palabra no solo por costumbre, sino que pronto yo encontré mis pensamientos. No nombraba a aquel hombre de otra manera más que lobo estepario, y aún hoy no sabría un apelativo más propósito para ese fenómeno. Un lobo estepario perdido entre nosotros, dentro de las ciudades, en medio de los rebaños más convincentes. No podría presentarlo otra metáfora, ni un misántropo aislamiento, a su rudeza e inquietud, a su nostalgia por un hogar de que carecía. Tampoco he podido olvidar otra tarde. Estaba yo solo en casa. Mi tía había salido y llamaron a la puerta, y cuando abrí me hallé ante una señora joven y muy guapa, y al preguntarme ella por el señor Haller, la reconocí. Era la fotografía de su cuarto. Le mostré la puerta y me retiré. Ella permaneció arriba un rato, pero pronto los oía bajar la escalera, los dos juntos, y salir animado y muy contento, conversando de buen humor. Me extrañó mucho que el anacoreta tuviese una querida, y tan joven, guapa y elegante, y todas mis suposiciones sobre él y su vida me volvieron otra vez confusas. Pero antes de una hora tornó él a casa solo, con su paso pesado y triste. Subió penosamente la escalera y tuvo largas horas en su gabinete. Bien, ya se ha hablado bastante. No se necesita más informe ni narraciones para indicar que el lobo estepario llevaba la vida de un suicida. Y sin embargo, no creo que se quitara la vida en aquella ocasión en que inopinadamente y sin despedirse, pero después de abandonar todo lo que tenía pendiente, abandonó un buen día nuestra ciudad y desapareció. No hemos vuelto a oír nada más de él, y aún conversamos algunas cartas que llegaron a su dirección. No se dejó otra cosa más que un manuscrito compuesto durante su estancia en esta, y que con pocos renglones me dedicó a mí, con la observación de que podía hacer de él lo que se me antojara, por lo que atañe a las anotaciones de Haller. Estas fantasías maravillosas, en parte enfermiza, en partes bellas y llenas de idea, es decir, que seguramente hubiera tirado con indignación estas hojas si hubiesen caído en mis manos y su autor no me hubiera sido conocido. La vida humana se convierte en verdadero dolor, en verdadero infierno, solo allí donde dos épocas, dos culturas o religiones se entrecruzan. Un hombre de la antigüedad que hubiese tenido que vivir en la Edad Media se habría asfixiado tristemente, lo mismo que un salvaje tendría que asfixiarse en medio de nuestra civilización.
Muchas veces he tenido que recordar estas palabras al leer las anotaciones de ayer. Pertenece a aquellos que se han enzarzado entre dos épocas, que se han salido de toda seguridad e inocencia, a aquellos cuyo signo es vivir todos los enigmas de la vida humana sublimados como infierno y tormento en su propia persona. En esto está, a mi juicio, el sentido que pueden tener para nosotros sus anotaciones, y por eso me decidí a publicarlas. Por los demás, yo no he de salir a su defensa ni condenarlas, que cada lector lo haga según su conciencia. Después tenemos algunas anotaciones del señor Harry Ayer. Solo para locos. Tenemos también teatro mágico, no para cualquiera, y por último tenemos también solo para locos. Estas son las anotaciones del señor Ayer que escribió en cuanto a su soledad, en cuanto a su tristeza, amargura y de la vida que él lo había transcurrido en el tiempo, porque él se decía a sí mismo que era un lobo estepario, porque veía la vida de un mundo diferente, en un mundo diferente. Un día él se sentía humano y otro día tenía el corazón de un lobo estepario. Así, por ejemplo, él decía así para que nosotros mismos, los seres humanos, algunas veces somos muy buenos y otro día también podemos cambiar de aspecto y decir o hacer cosas o reaccionar como un lobo, ¿verdad? Ante cualquier situación. Muchas gracias.